Hola, profe. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta directamente a todos como trabajadores en el país, como es la reforma pensional. La idea es que vamos a explicar de manera sencilla cómo funciona este sistema actual, por qué tiene tantos problemas, qué es lo que se propone y cuáles podrían ser unas ventajas y desventajas de estos cambios. Primero, hablemos del sistema pensional en Colombia. Básicamente, en este momento tenemos dos opciones: el régimen de prima media, el cual es administrado por Colpensiones, donde los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados y luego cuando nos retiramos, nuestras pensiones serán pagadas por los trabajadores del futuro. Es como una especie de cadena en la que los activos mantienen a los jubilados. El siguiente es el régimen del ahorro individual solidario. Este es gestionado por fondos privados de pensiones. Aquí ahorramos para la pensión propia y lo que se recibe pues depende de cuánto se haya acumulado en la cuenta y de los rendimientos que hayan hecho esas inversiones. El problema es que este sistema en el que pocos trabajadores llegan a pensionarse y solo una cuarta parte de los colombianos alcanza a cumplir esos requisitos de edad y de semanas cotizadas. Es decir, el 75% de las personas queda sin pensión. Además, muchos de esos trabajadores son informales por lo que no cotizan de manera constante. Uno de los problemas más graves es el déficit presupuestario que tiene Colpensiones. ¿Por qué? Básicamente porque el régimen de prima media se está quedando sin suficientes trabajadores que financien a los jubilados actuales. Tenemos una población que está envejeciendo con menos personas jóvenes entrando al mercado laboral. Esto hace que el sistema sea cada vez más costoso para el Estado. En términos simples, no hay suficientes aportes para cubrir las pensiones que ya se están pagando y la diferencia que tiene que cubrir el gobierno con los impuestos es lo que genera un enorme gasto fiscal. Este desequilibrio es lo que se agrava con el paso del tiempo, por lo que cada vez hay menos personas jubiladas y menos personas jóvenes cotizando. Además, las pensiones más altas en el sistema de régimen de prima media están subsidiadas por el Estado, lo que agrava esa desigualdad. El objetivo de esa reforma pensional. Ahora vamos a ver cómo frente a ese panorama, pues el gobierno propone una reforma pensional para corregir esos problemas. El objetivo principal es garantizar que más personas tengan acceso a una pensión y al mismo tiempo hacer que el sistema sea más sostenible al transcurso del tiempo. La reforma plantea un sistema de tres pilares. Primero, el pilar solidario para los que no han cotizado lo suficiente o han trabajado toda su vida en la informalidad. Aquí el gobierno les garantiza una pensión básica financiada por el Estado. El segundo pilar es pilar contributivo. Todos los que ganen hasta 4 salarios mínimos pues cotizarían en el sistema de Colpensiones en el régimen de prima media, asegurando una pensión básica. Y el tercer pilar es el pilar de ahorro individual. Si ganas más de 4 salarios mínimos, el excedente de tus cotizaciones iría a una cuenta en los fondos privados donde puedes ahorrar para mejorar esa pensión del futuro. Ahora vamos a ver cuáles ventajas traería esta reforma. Primero, pues se tendría una mayor cobertura. Hoy en día la mayoría de los adultos mayores no reciben ninguna pensión. Con el pilar solidario se asegura de que todos reciban al menos una pensión básica, incluso aquellos que no lograron cotizar lo suficiente. También se propone tener más equidad. Esta reforma se reducen los subsidios a las pensiones más altas y garantiza que quienes más ganan aporten más proporcionalmente a estos ahorros. Esto también se haría en el sistema pues que fuera más justo. También hay un tema de sostenibilidad. Al dividir el sistema en estos tres pilares se busca que el sistema sea financieramente viable a lo largo del plazo. Las personas que ganan más aportarían más a su pensión, lo que ayudaría pues a desahogar esas finanzas que actualmente está haciendo Colpensiones. Bueno, pero también hay desventajas o riesgos importantes que debemos considerar. Como primera medida, pues algo de poca recaudación. Actualmente la informalidad en Colombia, como lo veíamos en el video anterior, es muy alta. Si no se logra aumentar ese número de personas que cotizan, especialmente en el régimen de prima media, es posible que el sistema siga siendo insostenible financieramente, incluso con esta reforma. También el decrecimiento demográfico. La población en Colombia está envejeciendo, lo que significa que habrá menos trabajadores jóvenes en el futuro para sostener a los jubilados. Y aunque la reforma trata de enfrentar este reto, pues sigue siendo una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo. Esa dependencia del Estado también en el pilar solidario y en la parte del pilar contributivo dependen fuertemente del presupuesto estatal, por lo cual si la economía no crece lo suficiente o si no se recaudan los impuestos necesarios, el Estado podría tener dificultades para financiar estas pensiones básicas.
Este sistema que se está planteando de pilares no es una idea nueva o novedosa. De hecho, lo hemos visto ya en otros países en el cual ya lo han estado implementando. Por ejemplo, en Chile, aunque su sistema de ahorro individual generó críticas porque las pensiones resultaron insuficientes, ha habido intentos recientes de incluir un pilar solidario financiado por el Estado para mejorar esa cobertura. También en Uruguay existe un sistema de pilar que es similar, que ha tenido éxito en mejorar la equidad, aunque también enfrenta problemas de financiamiento. Y en países como España o Italia, donde hay un régimen de prima media fuerte, el problema ha sido la sostenibilidad financiera debido a esos costos crecientes. Estos países han tenido que realizar ajustes para hacer que sus sistemas sean cada vez más viables y en algunos casos han aumentado la edad de jubilación o han reducido el monto de las pensiones. En resumen, pues esta idea de los pilares parece funcionar mejor cuando se logra un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad individual. Pero la clave está en que cómo se implementa y si hay suficientes recursos para sostener ese sistema que se está planteando. En conclusión, pues esta reforma pensional en Colombia es un intento de corregir un sistema que como está hoy no es sostenible ni equitativo. Busca garantizar que más colombianos puedan acceder a una pensión y mejorar la sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, pues la reforma enfrenta grandes desafíos como la informalidad laboral y el decrecimiento demográfico, como lo explicábamos, y pues eso podría afectar su éxito. Es una reforma ambiciosa que si se logra implementar correctamente podría ser un gran avance, pero también tenemos que estar atentos a los posibles riesgos que pues permite que se agrave los problemas que ya tenemos. Esto fue todo por este video. Muchas gracias por atención. Espero que haya sido pues de su interés la explicación que acabamos de dar. Hasta luego.